Decreto 806 de 2020. Resulta que la sentencia anticipada finalmente es una inclusión que realiza el decreto 806 en materia contencioso administrativa, ya que existía en materia civil esta sentencia anticipada. Dentro de las fases del proceso que nosotros ya teníamos desde el principio, encontramos que existen 4 posibilidades para que el juez emita o prefiera sentencia anticipada en materia contencioso administrativa. La primera de ellas viene siendo en la siguiente oportunidad. En cualquier fase del proceso antes de la audiencia inicial, siempre y cuando no haya pruebas por practicar, que sea asunto de pleno derecho. Normalmente este tipo de situaciones se generarían cuando hay nulidades y restablecimientos contra actos administrativos que no requieran la práctica de pruebas testimonial, sino que simplemente sea una prueba documental, o cuando se trate simplemente de asuntos de pleno derecho. ¿Qué pensamos con respecto a esto? Que independientemente de que diga la norma que desde cualquier momento antes de la audiencia inicial, pues lo cierto es que como exige que no haya pruebas por practicar, pues es muy probable que esa oportunidad se dé más bien desde la última oportunidad para presentar pruebas o para aportar pruebas o para solicitar pruebas, que sería el pronunciamiento de las excepciones hasta la audiencia inicial. Porque recuerden que tenemos la posibilidad de pedir o aportar pruebas en demanda, en la contestación de la demanda y en pronunciamiento de las excepciones. Esta oportunidad sería la última, como para solicitar pruebas, y allí se daría cuenta el juez que no hay pruebas por practicar y pues resolvería si efectivamente se trata de un asunto de pleno derecho. Lo cierto es que para decidir el juez o emitir sentencia anticipada tendría que correr traslado para alegar a ambas partes por 10 días. Bueno, esto respecto a la primera posibilidad. Ahora, la siguiente posibilidad que vendría siendo en cualquier momento, siempre que haya un común acuerdo o que haya una iniciativa por parte del juez. Cuando hablamos de común acuerdo, puede ser tanto por las partes como puede ser por los apoderados e incluso si estamos hablando de litisconsorcios necesarios, también podría o tendría que la petición de sentencia anticipada estar suscrita por cada uno de los litisconsortes necesarios, que finalmente también son parte. De esta manera, digamos que podría irse tanto por la línea de parte como por la línea del juez, del proceso, o más bien por iniciativa del juez. Ahora, la solicitud. Esta solicitud tendría que hacerse por escrito y a ella se podrían acompañar los alegatos. Podría llegarse con la misma solicitud buscando una aceptación o petición por parte del juez, pero también la solicitud la podrían hacer las partes en la misma audiencia. Ahora se recuerden que cuando el juez acepta esta petición, se entenderá decisivo los recursos sobre decisiones interlocutorias que estén pendientes por resolver. Lo cierto es que una vez aceptada la petición, el juez correrá traslado por 10 días a las partes, al Ministerio Público y demás intervinientes para que se pronuncien al respecto y dejen claro lo que consideran. En todo caso, digamos que efectivamente se hubiera hecho en la audiencia sus alegatos o los alegatos solicitados se harán en la misma audiencia, y esta sería la segunda oportunidad. La tercera oportunidad nos recuerda que el proceso administrativo se encuentra dividido en 3 etapas.
circunstancia que no todos tenemos ciertamente muy presente, pero que en la norma se establece especialmente en el artículo 179, que identifica que las etapas procesales son tres. La primera, desde la presentación de la demanda hasta la audiencia inicial. La segunda, que es la más relevante para este caso, desde la finalización de la audiencia inicial hasta la culminación de audiencia de pruebas. Y la tercera, desde la terminación de la audiencia de pruebas hasta la notificación de sentencia. Entonces, teniendo en cuenta o recordando esa división del proceso, es muy importante señalar que esta causal corresponde a la acreditación y esta causal será efectiva cuando se encuentre probada alguna de las excepciones mixtas, es decir, cosa juzgada, transacción, caducidad, conciliación, prescripción extintiva o falta de legitimación en la causa. Pero entonces, esta causal también llama la atención en la siguiente medida. Estas mismas causales o estas mismas excepciones tendrían que haber sido obligatoriamente resueltas en la audiencia inicial e incluso para justamente resolverlas, el despacho tuvo la posibilidad de decretar pruebas para así hacerlas en esa etapa anterior o de la oportunidad de terminar el proceso en ese mismo momento, a lo que le encontraríamos explicación a que después de las audiencias de pruebas o justamente en esas pruebas que no eran para las excepciones previas o mixtas, pero que eran para las de mérito, se pudo encontrar o dilucidar algún elemento que no se encontraba antes determinado o que el despacho no hubiera podido verificar o simplemente que las partes hubieran conciliado en forma posterior y hubieran de esa forma terminado o resuelto, dar por terminado el proceso, ese proceso correspondiente. Entonces, en ese orden de ideas, esta sería la explicación. Ahora, ¿cuáles son los otros elementos que tendríamos en cuenta en esta causal? Que en esta se va a proferir justamente en audiencia o por escrito. Lo ideal sería en audiencia después de practicadas las pruebas y que el despacho se dé cuenta justamente que ello ocurrió. Además de eso, es que en este evento se ha dado por terminado el proceso sin correr alegatos para las partes. Entonces, en esta causal, si se encuentra algunas excepciones mixtas o perentorias después de la audiencia inicial y hasta finalizar la audiencia de pruebas, se daría lugar a una sentencia anticipada. Por último, encontramos que se dictará sentencia anticipada en caso de allanamiento, lo cual es bastante particular porque el mismo artículo 176 que tiene la figura del allanamiento ya disponía una vez se realizara ese allanamiento. Se dictaría sentencia inmediatamente. Entonces, en todo caso, la norma ya preveía la causal como una especie de sentencia anticipada, porque de todos modos, apenas se hubiera dado traída la consecuencia, en todo caso, esta figura de allanamiento se refiere, está íntegramente regulado en el artículo 176. Por lo que hay que tener en cuenta que para que esta ocurra, se puede realizar o se puede presentar en cualquier etapa del proceso, ya que no se establece un procedimiento determinado o solamente una ventana procesal para justamente aceptar o para decretar este tipo de acto procesal.
Ahora, en consecuencia, como tal, el allanamiento consiste en que la entidad se allane o acepte las pretensiones de la demanda, pretensiones que tienen que ser conciliables para que esa forma se pueda entender y se pueda justamente allanarse de forma legal. Y ahora es particular que las pretensiones tengan que ser conciliables, pero que la autorización venga del comité de conciliación, que no venga del comité de conciliación, sino que viene es del director de la entidad. Por ejemplo, si es de la nación, del gobierno nacional, si es del ministerio, sea el ministro, si es del departamento administrativo, sea el jefe del departamento, si son entes territoriales como la gobernación, debe ser el gobernador, si no es los municipios, el alcalde. Para los mismos organismos autónomos e independientes, pues el servidor de mayor jerarquía. Entonces simplemente encontramos que la norma sería que este allanamiento se diera en la contestación de la demanda, pero se puede en cualquier momento del proceso, siempre y cuando se cumpla todas las especificaciones anteriores y exija legalmente. Cabe señalar que en este caso, como indica el allanamiento, en dado caso el despacho encuentre que hay un fraude o corrupción, puede negar justamente este tipo de actuaciones para garantizar que no se vaya a dar validez a actos que vayan en contra de la buena fe o en contra de la legalidad. Como en este caso finalizamos la etapa de sentencia anticipada que concluye el artículo 806 en materia de lo contencioso administrativo.